¿Qué tal? Otro programa de Agenda Los Andes, esta vez con Beatriz Bragón, que fue la primera invitada al ciclo de Agenda Los Andes. Y ahora le fue también en esa entrevista que ahora es columnista del diario Los Andes, además de ser doctora en Historia y estar en la Academia Nacional de la Historia. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gastón? Muy bien. Bueno, ha publicado un nuevo libro, Beatriz, La dirigencia política argentina de la Organización Nacional al Centenario. Ella es coeditora junto con Eduardo Míguez y Gustavo Paz. Bueno, viendo el libro, lo primero que se me ocurre preguntarte es, bueno, esto es algo en lo que vos vienen trabajando, sobre todo en este periodo que toman entre 1860 y 1890, donde, bueno, se va desdibujando esa idea tan instalada de las oligarquías en el poder y las élites, ¿no? Entonces, bueno, ahí todo tuyo para contarnos en realidad cómo fue. Bueno, de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es verdad que desde esa primera conversación provino la invitación a hacer las columnas de los Andes. La verdad que es una actividad preciosa. Así que muchas gracias por las dos cosas. ¿Por qué un libro sobre las dirigencias políticas argentinas del siglo XIX? Bueno, vos tenés razón en decir que lo que busca el libro es, poner en cuestión, discutir las características sociales, las características, los perfiles de esas dirigencias, porque en general suele ser asociada con que la política en el siglo XIX la decidían 5 o 6 personas en las provincias que desvirtuaban, sobre todo, el régimen republicano de gobierno, ¿no? Esa idea muchas veces está asociada con la fuerte impronta que en su momento y hasta ahora tuvo el libro que escribió el más emblemático cuyano, que fue Domingo Faustino Sarmiento, que escribió en el exilio chileno Facundo, Civilización o Barbarie, en donde atribuía justamente las falencias y las dificultades en la organización política y en la formación republicana y en el ordenamiento constitucional a la figura de los caudillos. El caudillo es visto como un obstáculo, o era visto como un obstáculo al fortalecimiento institucional, a la buena gestión de gobierno, al buen sistema, al concepto de buen gobierno que supone la República, porque no hay alternancia en los mandatos gubernamentales, y al mismo tiempo porque esa debilidad institucional es la que inhibía ingresar al programa civilizatorio o del progreso, como lo aprendimos en la escuela. Esas imágenes fortalecieron otras muy importantes, que fueron las de los regeneracionistas de principios del siglo XIX, en donde también salían a decir politólogos, los primeros cientistas políticos argentinos como Rivarola o Matienzo, que decían, bueno, el problema en la Argentina no es solamente de cómo funciona la República, sino que el problema también tiene que ver en cómo se edificó el sistema federal, ¿no? Y en algunos casos, como el de Rivarola, fueron una situación extrema de decir, bueno, el federalismo no tiene arreglo, por lo tanto, la Argentina debería haber sido un Estado unitario, ¿no? Discusiones centrales del momento del centenario, ¿no? Cuando la Argentina celebraba los 100 años de haber nacido en el escenario internacional. Pero todas esas imágenes en los últimos 30 años han sido, puestas en discusión por la historiografía, por los historiadores, por los politólogos, por los cientistas sociales, que empezamos a trabajar en decir, bueno, ¿esto habrá sido realmente así? El tema es que en las provincias gobernaban 5 personas o las que fueran e inhibían el funcionamiento de la política. Entonces, a medida que esas preguntas fueron encontrando en los espacios provinciales, porque evidentemente la Argentina es un país federal, las provincias se convirtieron en laboratorios de experimentaciones sobre qué características tenía su personal político. Entonces, el libro es resultado de una reunión de un conjunto de voces sobre diferentes espacios provinciales. Está Buenos Aires, está San Juan,
está Córdoba, está Entre Ríos, está Corrientes, está Tucumán, Salta, Jujuy y Mendoza, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo en decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar el personal político y administrativo? ¿Qué preguntas le vamos a hacer a esos actores? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo que tiene muchos puntos en común para todas las provincias. Trabajamos fundamentalmente con los cargos selectivos, con los cargos selectivos provinciales y también nacionales, con el objetivo también no solo de develar quiénes eran estos personajes, sino también cómo esos personajes articularon el armado del sistema político nacional. Entonces, esas mismas preguntas ingresaron a una base de datos que nos dieron algunas tendencias en todas las provincias y al mismo tiempo dieron tendencias comunes y por otra parte divergencias. Entre lo que aprendimos de ese ejercicio colectivo de investigación fueron algunas cuestiones centrales. En primer lugar, que había una fuerte movilidad de los políticos que ocupaban, diríamos, las funciones más territoriales, ¿no? Diríamos, a nivel territorial había una alta movilidad y rotación de personajes, ¿no? Y que las mismas características que dan las constituciones provinciales, como también los perfiles socioprofesionales y culturales de las dirigencias que ingresaban a la legislatura y podían convertirse en ministros, en jueces o gobernador, mostró que habían puntos de contacto entre esa base territorial con la alta política, y eso no era un tema menor, porque ¿qué quiere decir? Quería decir que el gobernador no tenía el monopolio absoluto de la política entre 1860 y por lo menos 1890 y en algunos casos 1910. Uh-huh. Eso es un tema muy importante porque la capacidad, diríamos, de maniobra del gobernador se veía limitada, ¿no es cierto?, por un proceso de negociación en toda la cadena de intermediación entre la cúspide y las bases territoriales. Hay algunos que pueden llegar a decir, bueno, pero las elecciones la manejaban los caudillejos territoriales. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo esos caudillejos territoriales también tenían que salir a maniobrar y negociar el voto con los de abajo, ¿no? Uh-huh. ¿Esto por qué? Porque evidentemente hay cuestiones, diríamos, normativas de la periodicidad de las elecciones, tanto las legislativas como las de gobernador para integrar el Congreso, como también, ¿no es cierto?, los comicios presidenciales. Porque hay una cuestión que es obvia, en ese momento ni provincias ni nación tenían la reelección habilitada. Eso, para pensar en reelecciones, primero de presidente, hay que esperar el 49. Y para pensar en reelecciones posibles en presidencia como en gobernación, en las gobernaciones hay que esperar después de 1983, cuando se produce la recuperación, ¿no es cierto?, democrática que todavía vivimos. Por lo tanto, la regularidad de las elecciones, las características que tenían los comicios en ese momento, la característica que tenía el voto masculino, porque en ese momento el voto no es obligatorio, hay que esperar a 1912 que el voto sea obligatorio, es optativo, por lo tanto el universo del padrón, diríamos el registro electoral, no es lo mismo que cuando el sistema es obligatorio, y por otra parte, que es un proceso también muy importante porque progresivamente se va legislando sobre la representación de las minorías en los ámbitos legislativos provinciales como a nivel del Congreso Nacional, ¿no? Entonces esto era un tema importante. Y la otra gran novedad que nos trajo esa investigación colectiva, vuelvo a decir, por provincias y luego que se establecen relaciones entre las provincias entre sí y a nivel nacional, fue que frente diríamos, a la idea preconcebida de que los políticos del siglo XIX
eran los dueños de los principales recursos materiales de cada una de esas provincias, diríamos, era un tema de ricos o de notables en donde otros no entraban, las evidencias nos mostraron que los perfiles económicos o los patrimonios personales de esos políticos no necesariamente tenían que ver con los que estaban, con los más ricos. Esto abrió también dos grandes temas. Primero, que a medida que se va ejercitando la política y que los gobernantes tienen que legitimar su posición frente a los gobernados mediante comicios o la administración y el buen gobierno, se va avanzando en lo que se llama técnicamente la especialización de la actividad política, ¿no? Esto que aparece en los políticos profesionales, ¿no? Que no necesariamente esos políticos profesionales es porque van a tener una renta, ¿no es cierto? Sabemos que los cargos legislativos son rentados ya bien avanzados, digamos, a comienzos del siglo XX. En el siglo XIX ningún legislador, aunque se peleaban por ser gobernador, por ser legislador, cobraban, ¿no es cierto?, sus dietas. Sí, en algunos casos recibían viáticos para poder hacer la representación. Eso arranca, ¿sabes cuándo arranca el tema de los viáticos para poder representar a las provincias? Con la Asamblea del año 13. Ahí arranca, ¿no? Y arranca también la discusión de quién paga. Si paga la provincia, el viático lo paga la nación. Arranca en 1813. Una discusión interesantísima, porque es justamente asegurar la representación y que eso supone un sustento material. ¿No? Y quien lo paga está de por medio la representación política, si representar a la nación o representar a la provincia, ¿no? Una discusión magnífica. Entonces, esos perfiles nos mostraron realmente que no eran necesariamente los más ricos, que los ricos, hay algunas referencias, y eso ya para comienzos del siglo XX, más de un viajero lo hace patente, los ricos se dedican a hacer negocios y la política queda para la gente que se dedica y vive de la política, ¿no? Una pregunta central de la política contemporánea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está de por medio otro supuesto y otro principio del fundamento del poder, que es la soberanía popular y las elecciones como el ámbito, ¿no es cierto?, legitimación básica de ese principio y de la representación. Ahí te interrumpo. Esto de la profesionalización de la política era más por la política que una gestión de gobierno, ¿no? Sí, tiene que ver diríamos, con la regularidad de la gestión y diríamos, del control y en ese momento de la edificación del sistema de gobierno, ¿no? Hay que pensar que a partir de 1860, cuando uno se pone, diríamos, en la lente de cada una de las provincias, tienen diferentes grados de desarrollo institucional. Una cosa es la provincia de Buenos Aires, que tiene, diríamos, un aparato administrativo mucho más sofisticado, más diversificado, y otra cosa es lo que pasa a lo mejor en la provincia de Mendoza, ¿no es cierto?, donde solamente el gobernador hasta 1895 tiene 3 ministros, ¿no? Y empiezan a formarse las oficinas o reparticiones gubernamentales. Hay que pensar, por ejemplo, que la Oficina de Estadística en Mendoza surge en 1888 y son solamente 3 empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque, diríamos, la argamasa o el esqueleto de la administración pública provincial va siendo acompañado primero de un tema de finanzas provinciales, como que podés mantener, y por otra parte en función de la demanda, ¿no es cierto?, de las exigencias que el arte de gobernar y de administrar la provincia va exigiendo el crecimiento de sus plantas administrativas y burocráticas. Lo mismo pasa con la justicia, y eso es otra cosa muy interesante que se ve en la mayoría de las provincias, que es la no diferenciación de entrada entre justicia y administración, ¿no? Muy interesante. Y cómo progresivamente aparecen los jueces, tanto los jueces de paz como también la conformación ¿no es cierto?, del principal, de la cabeza del sistema de justicia provincial, que es el Tribunal Superior, en donde están, diríamos, en tránsito, ¿no? Hasta que finalmente
digamos, la titulación de abogado aparece como un condicionante para ser juez, ¿no? Tanto federal como provincial, pero eso hasta bien avanzado el siglo XIX no era obligatorio, no estaba reglamentado. Había muchos que ejercían la justicia sin ser titulados de abogados. ¿Qué matices encontraron en las provincias? O sea, porque imagino que no todas iban... Esta es una cuestión muy importante, por ejemplo, cómo se conforma la clase política cordobesa. La clase política cordobesa muestra el peso que tiene la universidad en la formación de su dirigencia, ¿no? Más del 40% del elenco de 100 personas que fueron relevadas, que ocuparon estos cargos, vuelvo a decir, gobernador, ministro de la Nación, legisladores, etcétera, más de 100 de esas 100 personas, más del 40% había pasado por las aulas universitarias. Cuando eso vos lo mirás en Mendoza, no es así. Solamente 6 abogados había entre 1000 que ocuparon puestos, ¿no? Importantes. Y eso tiene una explicación muy sencilla. En Mendoza no existió universidad hasta una universidad nacional hasta 1939. Entonces la formación de abogados, como la formación de médicos o ingenieros, lo que sea, suponía una inversión familiar muy importante, o del Estado en el caso que tuviera alguna beca o alguna ayuda para estudiar afuera. Cuando vos empezás a ver más chiquito, o diríamos a hilar más fino, ahí te das cuenta, bueno, quiénes se integraron al sistema político mendocino con la titulación de abogados. Bueno, emerge la figura de Julián Barraquero, por supuesto, Agustín Álvarez, entre otros, pero ningún gobernador de Mendoza tenía el título de abogado hasta bien avanzado ¿Y en Buenos Aires qué pasa? Hubo solamente un médico, que fue Álvarez, que era el hermano de Agustín Álvarez. Pero en Mendoza no hay profesionales, lo que te quiero decir, ¿no? ¿Y en Buenos Aires qué pasaba? Y en Buenos Aires también tenés, porque bueno, tenés la Universidad de Buenos Aires, pero no es, no emula el caso cordobés. El caso cordobés, la formación jurídica en su clase política es mucho más marcada que en el resto de las provincias. Es muy interesante. Claro, sí, porque... Es muy interesante. Y también el caso cordobés, frente a todas estas discusiones si es tan distinto Córdoba al resto del país o no lo es, también es muy cierto que innovan mucho, sobre todo el grupo, podemos decir en ese momento, que es el juarismo, ¿no? Los juaristas, los partidarios de Juárez Celman, es un grupo modernizador muy fuerte que innova en materia de derechos civiles de manera muy temprana, ¿no? En 1877, ya en la administración provincial, aparece el matrimonio civil, cosa que en la nación, ¿no?, hay que esperar a 1886. Claro. ¿Cómo era la carrera? Son muy progres, lo que te quiero decir, sí, digamos. Liberales, claro. Muy... hay una matriz liberal muy fuerte en ese equipo de cordobeses de fines del siglo XIX. Después le va mal a Juárez Celman en La Nación, ¿no? Sí. Pero eso es otra historia. ¿Cómo era la carrera, digamos? Porque, a ver, el mito es que, bueno, vos nacías en la familia que tenías que nacer y llegabas. No es así. Ahí nosotros aplicamos un concepto que es muy útil, de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que es hablar de los capitales sociales y culturales, ¿no? Más de decir si es rico o es pobre, ¿no? Porque el concepto de patrimonio no solamente tiene que ver con que si tenés bienes materiales. Hay veces que pueden ser relaciones, ¿no es cierto? Un nudo de relaciones que te posibilitan un posicionamiento determinado. Entonces ahí así como diríamos los capitales culturales en materia universitaria mostraron esa diversidad, en otras instancias mostraron que buena parte de la dirigencia política un paso por algún diario había tenido, ¿no? Eso también, que hacían un uso de la prensa, que era una prensa eminentemente política, porque todavía está, recién a fines del siglo XIX podemos decir que empiezan los emprendimientos comerciales, ¿no? En donde empieza la propaganda y los anunciantes como empresas, ¿no es cierto?, de información.
los diarios tenían un fuerte componente político y el pasaje por el periodismo, digamos, aunque no fuera regular, pero sí o financiando un periódico o siendo, ¿no es cierto?, un colaborador asiduo de algún, o diríamos sacándolo a la palestra, como hizo Calle, ¿no es cierto? Estamos acá en el diario Los Andes cuando aparece de un linaje, por otra parte, cuando se crea Los Andes, ya hay antecedentes dentro de la familia de esa tradición tipográfica que la habían hecho desde, en el caso de Chile, pero cuando llega Adolfo Calle, que también es un egresado de la Universidad de Córdoba, edita su primer periódico en 1879 que se llama El Pueblo, y después aparece Los Andes, ¿no es cierto?, con resonancia del viejo eco de Los Andes, que había sido en los años 20. Entonces, bueno, eso es otro tema importante. Otro tema que también mostró diferencias en provincias, y esto que vos recién decías, Buenos Aires, es el peso que tuvo los cargos militares en esos capitales políticos de los dirigentes, ¿no? Y ahí hay diferencias. Por ejemplo, Tucumán tiene un impacto enorme, ¿no? Haber hecho carrera tanto militar como en lo que es una institución en esa época que era muy importante, que eran las Guardias Nacionales, ¿no? Lo mismo en Buenos Aires. Las Guardias Nacionales, digamos, tenía mucho prestigio haber formado parte de la Guardia Nacional porque había tenido que ver con la Guardia Nacional es una institución que la crea Urquiza cuando asume como presidente, con la aspiración de domesticar a las milicias provinciales. Entonces crea la Guardia Nacional, que es como una institución que es un ensamblaje. Por una parte está el Ejército de Línea y por otra parte la Guardia Nacional, que establece que todo varón tenía la obligación no solamente de votar, sino de defender la patria. Entonces, ante una situación de emergencia, se movilizaban. Esa movilización en Buenos Aires había sido bien intensa, porque por las guerras que habían tenido con la Confederación, por las guerras que también por el tema de la frontera con los indios, y también con la guerra del Paraguay, contra el Paraguay, y la última revolución mitrista de 1874, que Mitre era Guardia Nacional. Y todo ese, digamos, sus seguidores, su círculo más íntimo. Y la Guardia Nacional tiene, sobre todo en Buenos Aires, tiene un castigo enorme en 1880, cuando justamente es el ejército que derrota al gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, y sus guardias nacionales. Por lo tanto, pero cuando eso lo ves en Mendoza, decís, bueno, nosotros con Eliana Fusili, que hicimos ese trabajo, censamos a 72 personas. De 72 personas, solamente 2 habían tenido un cargo, un rol protagónico en las Guardias Nacionales, ¿no? Entonces eso te va mostrando que hay, diríamos, algunos atributos que en algunas provincias tienen mayor peso que en otros, ¿no? También otra cuestión que se vio es que la capacidad, diríamos, de las dirigencias provinciales y su capacidad de intervenir en el armado del poder nacional. ¿Esto qué es? Fueron ministros de la nación, porque ya sabemos que el Senado lo integraban dos representantes por provincia, ¿no es cierto? Y los diputados tenían un número también fijo. Pero la clave es cómo se compone el gobierno nacional. Tomaban dirigentes provinciales y ahí Tucumán se lleva el premio. Tucumán. Y eso no es casual, porque justamente tiene que ver con un grado de integración, tiene también que ver con la capacidad que tenían esa dirigencia tucumana, los vínculos familiares que tenían con las élites de la capital, pero también con el desarrollo de la industria azucarera, que había creado muchos intereses comunes, ¿no? Y bueno, tienen varios vicepresidentes y ministros en ese largo plazo. Cuando vos lo comparás con Mendoza, Mendoza tuvo menores ministros en esa etapa a nivel nacional, ¿no? Tuvo a Lucas González, que fue un gran ministro de Hacienda, tanto de Mitre como de Avellaneda, pero para Mendoza hay que esperar, diríamos, después de 1890, ¿ya? Cuando Emilio Civit
Claro. Bueno, primero, la crisis del 90 se lleva un mendocino como ministro de Interior, que fue José Vicente Zapata, ¿no? Que es un proceso de negociación, decir, bueno, armamos, ¿no? Y entra José Vicente Zapata. Dura poco, pero bueno. Pero después es el gran Civit, podemos decir, ¿no? Que ingresa como ministro de Obras Públicas, y no solo él, sino alguien que es poco recordado en Mendoza, que fue Juan Cerú, que también fue ministro de Roca. ¿Qué cargo ocupó? Creo que fue de Educación y Justicia. Uh-huh. Vos hablás, bueno, con Eliana Fusili, en el capítulo de Mendoza, de los políticos prácticos. Bueno, eso es lo que, digamos, vos sabés, Gastón, que los historiadores, digamos, en algunos puntos se conectan con lo que se llaman los filólogos, ¿no? Que es respetuoso al lenguaje de época. La palabra político profesional no existe en el lenguaje del siglo XIX, pero sí la que ellos usan, y sobre todo cuando empiezan a ser criticados porque se ocupan de la política y buscan los cargos, dicen, ellos mismos se reconocen como políticos prácticos. ¿Qué quieren decir con eso? Son los que están en la arena, ¿no? Los que resuelven, los que toman las decisiones, etcétera, etcétera, y que toma distancia de lo que dice la teoría política y constitucional, ¿no? Porque ahí hay un gran, diríamos, una cosa es el texto, ¿no? La norma y demás, y otra cosa es la política práctica, el ejercicio del poder, ¿no? Que es una discusión larguísima, vos la sabés mejor que yo, pero ese es el momento en que surge esa, digamos, se van condensando esas agendas entre lo que hace el político, lo que espera el otro, el que no es gobierno, porque ese es un punto fascinante del siglo XIX, cuando se arma la política moderna, que en todo este juego lo que también va apareciendo es la relación entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Hasta que esas dirigencias aprenden a que el gobierno no es solamente de quien gana, sino que también tienen que integrar a los que salen segundas, diríamos. Por eso aparece la noción de primera minoría y segunda minoría, y tercera minoría, no que la mayoría y la minoría. Y eso es un aprendizaje. Claro. Porque si no, no se sostiene el sistema. Porque en ese momento, primero, se está armando el sistema en todo el mundo. Porque lo que pasa en la Argentina no es muy distinto a lo que pasa en Chile, a lo que pasa en otros países latinoamericanos y lo que está pasando también en muchos países europeos, ¿no? ¿Esto de políticos prácticos se ve en otras provincias también? Bueno, no con digamos, se trata de estos políticos prácticos, pero nosotros pudimos localizar, en el caso de Mendoza y sobre todo en el lenguaje del padre de Emilio Civit, que es Francisco Civit, esa noción de políticos prácticos. Bien. Bueno, te traigo ahora a la actualidad nacional. Bueno, están constituidos los candidatos, definida la fórmula. ¿Qué veo yo? Que seguramente el próximo gobierno va a ser otro gobierno de coalición, ¿no? Y llevamos 2 gobiernos de coalición, que los resultados no han sido los más esperados, seguramente, cuando la gente, con la ilusión con la que llegaron los dos, ¿no? Tanto Macri como Fernández. Entonces veo que bueno, ha estado bueno esto de haber aceptado de armar y ampliar las bases de las fuerzas políticas, pero que en los términos reales, en el ejercicio, no ha funcionado. No sé, bueno, cómo vienen viendo ustedes hasta que vamos a cumplir 40 años de democracia, todas estas cosas. Bueno, es la gran, diríamos, la gran expectativa que tienen todos los analistas, ¿no? Si esas coaliciones electorales pueden convertirse en coaliciones de gobierno. Y eso es diríamos, es un dilema o es una incógnita frente a estas dos experiencias que decís que han sido, diríamos, no auspiciosas. De ningún modo la alianza auspiciosas. también, ¿no? Claro.
Pero en ese momento yo, por lo que recuerdo, pero no se presentaba, digamos, no estaba tan presente el tema de que fuera una coalición, sino que estaba más en la lógica de los frentes electorales, ¿no? Y que la idea de la coalición sobreviene después de la crisis del 2001, diríamos, como heredera de la crisis del gobierno de la Alianza, ¿no? Bueno, yo creo que en términos, diríamos, de coalición de gobierno, sería, digamos, hay un déficit muy importante, ¿no es cierto? Que ninguna de las dos coaliciones, o por lo menos la coalición gobernante, y muchos, sobre todo los economistas, ¿no?, han reclamado un plan de estabilización que no aparece en ningún lado, y por otra parte, digamos, la interna que se produjo dentro de Juntos por el Cambio también demoró, digamos, la difusión o la puesta en circulación de una agenda común, más allá de que argumentan que hay 4 fundaciones que trabajan a la par. Eso me parece que podría contribuir a despejar, no dudas, porque yo creo que las dudas van a sobrevivir por tiempo, y que el alto, diríamos, porcentaje de indecisos como de abstenciones que se están dando, eso es una novedad en estos 40 años de democracia, ¿no? No en relación solamente a los 80, que fue todo ese estímulo y demás, pero hay que tener en cuenta que en la Argentina el sufragio es obligatorio, cosa que en otros sistemas políticos no lo es. Por lo tanto, el nivel de ausentismo, como la indiferencia o la indefinición, o que la gente no quiere responder, y que todos dudan de cuál va a ser si van a ir a votar y cuál va a ser su decisión en el momento de sufragar, me parece que ese es el tema más novedoso de la elección. La otra cuestión, yo creo que tiene que ver con esto, con que el escenario cambió mucho, porque digamos, el fracaso del anterior gobierno en parte fue atribuido a que justamente esa coalición electoral y el apoyo que le había dado el radicalismo a nivel territorial y demás no se tradujo en posiciones dentro del gobierno, ¿no? Digamos, no en las decisiones, sino en posiciones, en integrar gobierno, en formar parte, esto que hacían, digamos, como se salió en la crisis de 1890, cuando Roca y Mitre dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, el tema era cómo digamos, cómo integrar a una parte de la oposición al gobierno, no solamente decir hagamos un acuerdo, sino que el acuerdo se tiene que traducir en integraciones efectivas a las plantas gubernamentales, ¿no? Eso fue una cuestión que se lo advirtieron y que, bueno, que fue un fracaso, y que ahora, diríamos, se puede ver de alguna manera esa promesa en la conformación de las fórmulas, ¿no es cierto? Porque las dos fórmulas de los que compiten en el PRO integraron a radicales, cosa que si lo miras de antes, yo lo que recuerdo es que Macri sorprendió cuando anunció que su compañero de fórmula iba a ser Pichetto, ¿no? Y Pichetto. Y claro, sorprendió porque no circulaba mucho eso, ni en las redes, ni en los medios, fue una cuestión, tampoco fue un producto de un debate, sí entre ellos, obviamente, pero no de ese modo, ¿no? Así que bueno, eso me parece por una parte. El tema de que si pueden ser coaliciones de gobierno, veremos también por otras cuestiones que tienen que ver con la tradición institucional argentina, ¿no? Son esquemas presidenciales muy, digamos, hay
hasta, podemos decir, hasta esta última gestión de Alberto Fernández, se hablaba de hiperpresidencialismo. Y yo te diría más, durante la gestión de la pandemia, esa figura sobrevolaba, porque tenía el 60% de adhesión, o el 70% creo que llegó. ¿Cómo va a funcionar esa tradición frente a una desnaturalización de la imagen presidencial de este momento? No lo sabemos tampoco, ¿no? Y el desencanto, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cómo funciona en una tradición institucional que es de otro tono? Que es donde los presidentes y el poder ejecutivo, no solamente por el presidente, la persona, el presidente, sino el poder ejecutivo nacional, tiene un peso tan importante que si no se traduce, me parece a mí, en incorporaciones en el esquema de gobierno, digamos, es problemático la gobernabilidad. Claro. Que es lo que en parte pasó con este gobierno, ¿no es cierto? Porque la distribución dentro de la coalición gubernamental, de que no fueron ministerios o secretarías, sino que en cada uno de esas reparticiones o de esos ámbitos de política pública intervenían de diferentes grupos, eso también frenó la gestión. Sí, sí, bueno, el loteo de los gobiernos. Bueno, eso que se dice el loteo, pero eso también pasó también en municipios, en diferentes lugares, ¿no? Entonces eso termina. Si eso se va, la pregunta es, estos años de penuria institucional, más allá de todo lo que sabemos que pasa, la política y la dirigencia argentina tiene capacidad de aprendizaje sobre sobre esos. ¿Vos qué decís? Yo espero que sí, que la tenga. Pero también me parece, viste, que pensar la política, el otro día fue el Congreso Mundial de Ciencia Política, sí, ¿no? Y más de uno decía, bueno, toda la gente hablando viste, de los problemas que tiene la política contemporánea, como en el pasado y demás, frente al deterioro que está teniendo muchos sistemas democráticos y el argentino también en particular, pero la Argentina resiste de alguna manera, porque no pasan, digamos, la Argentina en términos generales, cuando vos haces, digamos, focalizás en algunos espacios provinciales, te das cuenta que ahí la democracia tiene serios problemas, ¿no? Mira, Formosa tiene serios problemas. Digamos, la Argentina en general es muy grande, pero cuando vos empezás, cambiás el foco, te das cuenta que digamos, que la regularidad democrática, digamos, de las elecciones y de la renovación institucional no tiene, digamos, no mejora, o digamos, no se traduce en en un fortalecimiento del funcionamiento democrático, ¿no? Digamos, la democracia no es solo votar regularmente. Seguro, sí. ¿No? Eso es lo que quiero decir. Entonces, bueno, yo espero que tenga capacidad de aprendizaje, pero tampoco soy muy optimista de que eso ocurra, ¿no? Por la misma. Y por varias cuestiones. A mí me parece que el desencanto o digamos, desapego o desinterés o no asistencia a los comicios es una parte de fastidio y puede ser de fastidio, de no querer validar o legitimar nada, pero al mismo tiempo de decir que que no hay mucha salida, ¿no? Uh-huh. Como que está aceptado la precariedad de la calidad institucional. Fuerte. Está como aceptado, ¿no? Como que eso no se puede modificar. Yo creo que no, que creo que se puede modificar, que debería modificarse, pero porque soy optimista por naturaleza, pero más de uno, más de un analista, qué sé yo, se lo pregunta e intenta, diríamos, poner algún tipo o incitar alguna reflexión para recomponer la confianza en las instituciones, ¿no? Está bien.
Bueno, Beatriz, te agradezco el tiempo y todo lo que nos has contado. No sé, bueno, gracias a vos. No, Nos vemos la próxima. gracias. Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes.